Bienvenido a este tutorial de MySQL. Estaré grabando varios tutoriales de algunas funcionalidades de MySQL. En este caso vamos a iniciar con algo sencillo sobre crear tablas y luego iremos agregando diferentes tipos de tutoriales. Para crear una tabla en MySQL es bastante sencillo. Empezamos con el comando crear tabla. Luego elegimos el nombre, después que usted quiere crear tabla, elige el nombre que usted quiere ponerle a esa tabla. En este caso le vamos a poner la tabla persona. Abrimos paréntesis, por costumbre siempre hago cerrar para guardar un poco la sintaxis y luego minimizar los errores. Siempre se pone entre paréntesis, al final un punto y coma. En el caso de la tabla persona vamos a crear un ID que se va a llamar ID persona. Quitar el cursor para que no me esté interrumpiendo. Va a ser del tipo entero. Y no null lo vamos a crear. No null. Vamos a poner todo en minúscula para seguir el mismo estándar. Este va a ser un campo auto increment, es decir, se va a incrementar de manera automática. Fíjense que en algunos casos la ayuda, inmediatamente yo pongo el tipo de campo, el tipo de datos que voy a guardar, me va tirando un autocompletar. Pongo coma, en este caso aquí, cada vez que vamos a agregar un campo nuevo ponemos coma. Ya pusimos la ID persona que va a ser de autoincrement y no va a aceptar null, es decir, que hay que agregar un dato. En este caso va a ser autoincrementar, la base de datos lo va a agregar de manera automática. Pero en este caso, por ejemplo, el nombre, yo le voy a poner que va a ser del tipo varchar porque va a aceptar tanto datos alfanumérico. Le voy a decir que va a ser de un tamaño de 45 como máximo, puede ser menos o más si usted lo especifica. En este caso yo puse 45, significa que el campo nombre va a tener un máximo de 45 caracteres. Le voy a poner que va a ser not null, es decir, que no acepte valores en blanco, nulo. Coma, porque voy a agregar otro que va a ser el campo de apellido. Igual, en este caso va a ser varchar. Igual le voy a poner de un tamaño de 45. Le voy a decir que no null, es decir, no blanco. Esto lo que quiere dejar dicho que hay que digitar un valor cuando se llene ese campo. Y le voy a agregar otro campo, teléfono. En este caso va a ser varchar, pero de 17 caracteres. Le voy a decir que va a ser por default null. Eso lo que significa es que el campo puede dejarse en blanco. Los demás que dicen no null, hay que ingresarle un valor. En algunos ejercicios lo vamos a ver en práctica. Voy a agregar además un campo email para el correo electrónico. Y luego va a ser varchar con un tamaño máximo de 32. Podría ser más o menos, pero en este caso, para el ejemplo que voy a utilizar, lo voy a hacer de 32 caracteres. Le voy a decir igual que va a ser not null. Adicional a este campo, yo le voy a agregar que va a ser único. Eso significa que no se puede repetir el email. No puede haber dos correos electrónicos igual. Cuando usted pone un campo con esta propiedad o esta función que diga único, significa que va a validar que no se repita ese valor. Yo puse aquí como campo autoincrement o que se autoincrementa de manera automática el ID. Ese mismo campo voy a poner como primario o primary key, o sea, clave primaria. Tengo que especificarlo, obviamente, entre paréntesis pongo aquí ID persona, lo que significa que ese va a ser un campo clave dentro de esa tabla, dentro de la tabla persona. Luego
ya no voy a ingresar más campos, yo puedo, déjame borrar esta línea en blanco, puedo aquí especificar el tipo de motor de base de datos que yo voy a utilizar con el comando engine. Digo que voy a utilizar InnoDB. Entonces, adicional, yo puedo decir que me autoincremente en 1 los registros que se agreguen en esa tabla, o sea, en esta base de datos, en esa tabla persona, perdón, que se va a registrar en la tabla MTD. Fíjense que esta tabla o esta base de datos, perdón, aparece en negrita. Todo lo que yo ejecute aquí se va a insertar en esa base de datos. Si yo quisiera insertarlo en otra base de datos que no esté en negrita, cuando está en negrita lo significa que la base de datos por defecto. Yo tengo que especificar aquí use y el nombre de la base de datos donde yo quiero almacenar esos datos. Por ejemplo, si yo lo fuera a poner en la base de datos mt factura, le pusiera aquí mt factura.com. Los datos se insertarían de manera automática en esta tabla, en esta base de datos. A ver si tiene algún campo que se llame, una tabla que se llame factura. No hay ninguna tabla que se llame factura, perdón, persona. Yo pudiera ejecutarlo y perfectamente no habría ningún tipo de problema. Si existiera esa base de datos, pues, perdón, al no especificar, se grabó aquí en MT. Si lo doy a refrescar, aquí debemos encontrar la tabla de persona. Ahora bien, como el ejemplo que quise poner adicional es que sí, por ejemplo, yo pongo aquí FT factura sin hacer ningún tipo de selección, yo lo ejecuto, significa que esta tabla se va a crear aquí en factura. Fíjense que automáticamente la puso en negrita. Si yo vengo aquí voy a encontrar una tabla que se llama persona. Y note que tiene los mismos campos que en columna que yo he especificado. ¿Usted ve? Eso es. Sin embargo, voy a borrar, cuando una base de datos aparece en negrita aquí en este IDE de MySQL, significa que es la base de datos por defecto. Si es la base de datos por defecto, yo no tengo que utilizar el comando use. Use en este caso mt demo punto y coma. Si está por defecto, como es el caso cuando aparece en negrita, no hay que especificar. Para muestra, vamos a suponer, yo voy a borrar esta tabla aquí, drop table. Now. Claro, esto yo lo estoy haciendo en un ambiente de desarrollo, de prueba. En un ambiente de producción, usted no podrá borrar una tabla así, obviamente. Lo que quiero demostrar es, vamos a refrescar, ya esa tabla no existe, aquí no hay nada. Si yo lo doy ahora a ejecutar, no estoy especificando en qué base de datos, pero como este está por defecto, note que está en negrita con relación a las demás, se debe de crear ahí. Le voy a dejar ejecutar, dice que fue creada correctamente, refresco, y fíjese que ya mi tabla persona está aquí. Si yo le doy un select a esta tabla, select asterisco from persona, no debe de aparecer nada ahí, debe estar en blanco. ¿Está? Ahora, ¿cómo yo inserto un registro en esa tabla? Bueno, sencillo. Simplemente, déjame borrar este error que cometí aquí. Yo uso la función o el comando insert y le digo en qué tabla yo quiero insertar ese valor, into la tabla persona, especifico cuáles campos yo quiero registrarle valor, en este caso el campo nombre, el campo apellidos, el campo teléfono y el campo email.
¿qué valores yo voy a entrar en esos campos que yo he elegido? Yo especifico aquí values, indicando valores, abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma. Empiezo a especificar dentro de comillas, por ejemplo, ¿qué sería el nombre? Nombre. Vamos a poner aquí Isaac, coma, para especificar que voy a cambiar ya de campo. Entonces, bajo el cursor aquí, le voy a poner apellidos, Ramírez. Voy a poner un solo en este caso, un ejemplo que estamos haciendo. En el teléfono, que es el siguiente campo, voy a poner 809-698-0101 y en el campo email voy a poner aquí dentro de comillas, los valores siempre se ponen dentro de comillas, Isaac Ramírez @hotmail.com. Si no hay ningún error, ese dato debe insertarse correctamente en la base de datos. Voy a seleccionar para ejecutar. Uno selecciona para ejecutar solamente esta línea de comando que está acá. Seleccioné, le doy a ejecutar. Inmediatamente aquí me da el mensaje que fue insertado de manera correcta un registro afectado. Si yo doy select ahora a la tabla persona, ahorita estaba vacía, pero ahora debe aparecer un registro. Note que ya tienen un registro. ¿Qué es registro? Bueno, estos valores que yo he introducido. Adicionalmente, yo pudiera en este caso insertar más registros. Para ello tendría que seguir agregando valores. Eso lo vamos a aprender más adelante. Estaremos también validando el registro único, que voy a hacer el ejemplo ahora, ya que todavía estamos pocos minutos corriendo este video. Si yo quisiera insertar otro registro, fíjense que aquí yo puse que el email va a ser único, no se puede duplicar. Yo voy a cambiar aquí los nombres y voy a poner aquí, por ejemplo, cliente, por decir algo. Y aquí voy a poner al contado en apellido. Voy a dejar estos mismos datos. Voy a cambiar el teléfono para hacerlo un poquito diferente. Voy a poner, bueno, 829-998-0101. Pero voy a dejar el mismo correo. Lo que quiero demostrar aquí es que debe de dar un error, porque yo he puesto acá al dice email que debe ser único, no se puede repetir. Si yo selecciono acá y ejecuto esta opción, debería darme un error. Y efectivamente, fíjense que acá me ha marcado un error en rojo y me dice que hay una entrada duplicada en el correo. Esa es la importancia cuando nosotros queremos que el registro no se repita en la base de datos, pues utilizamos en ese campo esta instrucción que dice unique, o sea, único. Si yo, por ejemplo, ahora aquí cambio el correo y le voy a poner en este caso info @isaac.ramirez.com, voy a seleccionar y voy a ejecutar de nuevo. No debe de dar ningún tipo de error porque ya el correo es totalmente diferente. Doy a insertar y como usted podrá ver aquí, tiene un cotejito verde y un registro afectado, lo que significa que no hubo error. Vamos a dar un select a la misma base de datos para confirmar de que todo está bien. Y efectivamente, note que ya aquí yo tengo dos registros. El siguiente registro que puse fue cliente al contado y puse estos datos que están aquí, 829-998 info.isaac.ramirez.com.
Entonces, hasta ahora todo correcto. Bien, en esta primera tutorial podemos validar esta de manera sencilla. Ahora, en un siguiente video yo lo voy a enseñar, lo voy a mostrar cómo nosotros crear clave foránea entre tablas. Vamos a crear otra tabla con clave foránea y algunas validaciones para impedir que se borren registros que ya tengan movimiento. Vamos a crear una tabla de factura, vamos a crear una factura a un cliente y si ya ese cliente tiene movimiento, es decir, tiene una factura, no se va a poder borrar de la base de datos. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. No se lo pierdan. Muchas gracias y cualquier sugerencia, algo que ustedes quieran aprender, pueden escribirme en el correo porque estaremos dando algunas sugerencias didácticas y algunas mejores prácticas. Hay otra forma, obviamente, de cómo crear tablas en MySQL y en cualquier otro gestor de base de datos. En este caso estamos tratando de hacerlo de manera más sencilla y en cierto sentido manual, para que usted sepa cómo se hace, ¿no? Porque hay formas de hacerlo más automatizada, como podrían decir algunos. Pero en este caso, bueno, que usted maneje todos los conceptos, las funciones, los comandos y nada. Muchas gracias y lo espero en el próximo video. Y espero que se suscriban al canal y cualquier lo que ustedes quieran aprender sobre MySQL, SQL, Oracle, pueden escribirlo. Yo soy Isaac Ramírez, soy Microsoft Certified Trainer y soy DBA certificado, en el cual puedo seguirle aplicando o explicando muchas otras instrucciones. Cualquier cosa que quieran saber me escriben. Gracias y hasta la próxima.